Bien, vamos a empezar el tema 2 de la asignatura de conjuntos y números, que se compone de dos secciones bastante diferenciadas. En primer lugar vamos a ver la teoría naive de conjuntos, las definiciones más importantes, más básicas. Esta teoría es debida a Cantor y luego veremos por qué se llama naive, lo voy a contar en un momento. Y luego veremos la definición más que la construcción de los números naturales y en las primeras propiedades, sobre todo el principio de inducción de los números naturales. Entonces, veamos por qué se llama esta teoría naive de conjuntos. Bien, el hecho es que esta teoría, debida a Cantor, es una teoría contradictoria. El primero que encontró una contradicción en la teoría fue Bertrand Russell, en lo que se conoce como la paradoja de Russell. La paradoja de Russell dice así. Dice, si sea X el conjunto de los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. Antes de continuar, un par de palabras sobre esto. Estamos haciendo un uso naive de la teoría de conjuntos y precisamente por esto surge la paradoja. Y en este uso naive, pues los conjuntos se pueden componer de cualquier objeto, de cualquier tipo de objeto, y en particular los conjuntos pueden contener otros conjuntos y se podría definir este tipo de regla de construcción de conjuntos, ¿no? Un conjunto puede estar formado por conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. O sea, exactamente, ¿no? ¿Qué quiere decir que un conjunto se pertenezca a sí mismo? Pues un conjunto A se pertenecería a sí mismo cuando él mismo es un elemento de las cosas que lo componen, ¿no? O sea, él es una colección de elementos y el conjunto como tal forma parte de esa colección de elementos. Bueno, pues esta definición da lugar a una paradoja, porque si nos preguntamos si X se pertenece a sí mismo, llegamos a una contradicción. O sea, es decir, X es miembro de X. Bueno, pues si respondemos que sí, entonces, por la regla de pertenencia, los elementos de X son los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. Luego, entonces, X no tendría que pertenecerse a sí mismo para poder formar parte de X. Y si no se pertenece a sí mismo, pues cumple esta definición. Es un conjunto que no se pertenece a sí mismo y por tanto tendría que estar dentro de X. Entonces, luego llegamos a una contradicción. Esto es una contradicción, ¿vale? Y esta paradoja pues destruyó esta teoría de conjuntos naive y no solo eso, sino muchos intentos de formalización de las matemáticas que surgieron en el siglo XIX o principios del siglo XX. Por ejemplo, Frege intentó formalizar las matemáticas utilizando unos principios lógicos y Russell encontró este tipo de paradoja en muchas de estas construcciones de las matemáticas. Él intentó resolver esa paradoja en unos libros que se llaman Principia Mathematica. Bueno, y efectivamente esta paradoja está resuelta, y de hecho la teoría de conjuntos que fundamenta las matemáticas es la teoría de Zermelo-Fraenkel, donde la definición de los conjuntos es un poco más complicada para evitar este tipo de autorreferencia, porque esto es una autorreferencia, en el sentido de que la definición del conjunto X se hace en función de propiedades que involucran al propio X de esta manera, ¿no? Y esta autorreferencia es lo que da lugar a la posibilidad de esta paradoja. Entonces, si se definen como jerarquías de conjuntos de manera que estas cosas no se puedan definir, se evita esta paradoja. Pero como la construcción de la teoría de Zermelo-Fraenkel es un poco más complicada, en términos prácticos la teoría naive es más que suficiente para andar por casa y para el tipo de
para las necesidades que vamos a tener de utilización de los conjuntos. Si uno trabaja en teoría de conjuntos pura y dura, pues sí que necesita la axiomática de Zermelo-Fraenkel, pero para las cosas que vamos a hacer, que vamos a utilizar los conjuntos como fundamento de todo lo demás, la teoría naif es más que suficiente. Bien, pues vamos a empezar con la teoría naif de conjuntos y empezaremos con una definición entre comillas, porque en una teoría los objetos primarios de la teoría no se pueden definir, ¿no? Como hemos visto en el vídeo anterior, pero vamos a hacer una definición entre comillas para entender de lo que estamos hablando. Entonces, un conjunto es una colección de objetos. Llamados elementos. ¿De acuerdo? Como ejemplo, pues podemos poner el conjunto de puntos en el plano, el conjunto de números naturales, o incluso fuera de las matemáticas, pues el conjunto de alumnos en una clase, por ejemplo. Entonces, esta es la definición entre comillas, porque es un concepto que no vamos a poder definir, a partir de los conjuntos lo que vamos a tener es una serie de operaciones y de símbolos que vamos a utilizar en todos los enunciados y proposiciones de la teoría. Los símbolos son los siguientes, símbolos y nociones. Bien, el más importante es la pertenencia. Entonces, el símbolo para pertenece es este de aquí, la notación es A pertenece a A, y esto se lee como que A pertenece a A. Y esto significa que A es un elemento del conjunto A, ¿no? Esto quiere decir A es un elemento del conjunto A. El siguiente símbolo que vamos a definir es este de aquí, que es el símbolo contenido, ¿vale? Y esto es una operación entre elementos y conjuntos, ¿no? Bueno, un operador lógico, porque esto es realmente el resultado es una condición lógica, o bien A pertenece a A, o bien A no pertenece a A. Esto es verdadero o falso, ¿vale? O sea, puede ser que A, o sea, el contrario sería así, ¿no? Si no pertenece. Esto quiere decir que no pertenece. ¿Vale? O sea, que esto es una operación lógica, o bien A pertenece a A, o bien no pertenece, y esto es otra operación lógica, pero que relaciona dos conjuntos entre sí. Entonces, se pone así, A contenido en B, se lee A contenido en B, ¿y qué quiere decir? Pues que el conjunto A está contenido dentro del conjunto B. Y realmente esto se puede definir de manera más precisa que la anterior, porque la anterior sería como una definición también primaria. Esto se puede definir como que para todo X perteneciente a A, X pertenece a B, ¿vale? Esto es equivalente a que para todo X perteneciente a A, X, X pertenece a B. O bien, X pertenece a A implica X pertenece a B. De hecho, esta expresión lógica, este operador lógico, en cierto sentido equivale al implica a nivel de conjuntos. O sea, si tengo un miembro de A, entonces es miembro de B. Y esto, gráficamente, haciendo lo que se llaman diagramas de Venn, ¿no? se puede representar así. Tengo mi conjunto A y mi conjunto B. ¿Vale? O sea, el conjunto B contiene a A, o el conjunto A está contenido en B. Esto es lo que significa este símbolo de aquí, ¿vale? Y esto sería, pues, A contenido en B. Bien, sigamos con las definiciones. Vamos a ver ahora la definición de unión e intersección, o de intersección y unión.
Voy a borrar aquí arriba, bueno, todavía no hace falta. Vamos a empezar con la intersección. Entonces, esto también, aquí, estos son operaciones lógicas, ¿vale? Esto es verdadero o falso, según si A pertenece a A o no. Esto es verdadero o falso, según si A es un subconjunto de B o no lo es. Y esto ya no es una operación lógica, sino que esto es una forma de definir un nuevo conjunto. Se escribe así. Esta es una operación que coge dos conjuntos y construye la intersección de dos conjuntos. Para que tenga sentido tienen que pertenecer ambos a un mismo metaconjunto, un conjunto que los contenga a los dos. Esto se lee A intersección B. Y quiere decir el conjunto de los elementos comunes a A y B. Equivale al I lógico, ¿vale? De hecho, para que tengáis una regla mnemotécnica, pues el símbolo para la intersección se parece mucho, ¿no? Esto es intuitivo, ¿vale? O sea, es como regla mnemotécnica. Se parece mucho al símbolo de la conjunción, ¿no? De hecho, significa lo mismo en cierto sentido, porque podemos definir este conjunto, lo podemos definir como el conjunto de los X pertenecientes a un cierto conjunto universal que contenga a A y B, ¿vale? No lo voy a precisar, X tal que X pertenece a A y X pertenece a B, ¿vale? O este Y, si queréis, lo podemos poner así. Esto es lo que quiere decir. Y con estos diagramas, digamos, de Venn, si tenemos un cierto conjunto universal que lo necesitamos para que tenga sentido esto, ¿vale? Esto simplemente hace como de espacio ambiente, pues tenemos aquí nuestro conjunto A, aquí tenemos nuestro conjunto B, ¿y qué es la intersección? Pues la intersección es esto de aquí. Esto no pinta muy bien, cogemos este. Esto de aquí sería A intersección B. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a continuar ahora con la unión. Vamos a borrar la unión, se representa así. De nuevo, es una operación que coge dos conjuntos y me construye un nuevo conjunto. Se lee de esta manera. Y quiere decir el conjunto de los elementos que están en A o en B. ¿Vale? De la misma manera que la intersección equivale a la conjunción, la unión equivale a la disyunción. Podemos definir los elementos de la unión como los elementos X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿De acuerdo? De manera que también tenemos la regla mnemotécnica de que el símbolo para la unión es parecido al símbolo para la disyunción. ¿Y cuál sería el diagramita? Bueno, pues el diagrama, lógicamente, si tenemos nuestro conjunto universal aquí, para que podamos decir a qué X nos estamos refiriendo, ¿no? Pues tenemos nuestro conjunto A, nuestro conjunto B, y la unión de ambos, pues lógicamente es todo esto, ¿no? Todo esto es A unión B.
Me quedan todavía 4 símbolos por definir. Vamos a definir la diferencia, que el símbolo es este, y esto es una operación que me da un nuevo conjunto también. Se pone así, se lee A menos B, se suele decir, y quiere decir los elementos de A que no están en B. ¿Vale? Esto lo podemos escribir como A menos B, vamos a escribirlo bien, perdonad, A menos B igual a los elementos de A tal que X no pertenece a B. Entonces el diagramita sería, voy a quitar ya lo del conjunto universal, ¿vale? Para no liar mucho los diagramas, pero siempre tiene que estar de algún modo, si no, no tiene sentido alguna de esas definiciones. Tengo aquí mi conjunto A, tengo aquí mi conjunto B. ¿Y cuáles son los elementos de A que no están en B? Pues son estos de aquí, ¿no? Esto es A menos B. Y este dibujito nos permite ver una propiedad obvia, ¿no? Que es que A menos B es lo mismo que A menos A intersección B. O sea, en realidad lo que estamos quitando es la intersección, ¿no? Aquí se ve que A menos B tiene que ser igual a A menos A intersección B. Bien, siguiente definición es el complemento, que se representa con esta letrita y también es un nuevo conjunto, ¿vale? A complementario, esto se lee A complementario, o el complementario de A, para que esto tenga sentido tiene que estar metido A dentro de un conjunto más grande, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí en X, vamos a suponer que hay un conjunto X, esto es de la definición anterior, tiene que haber un conjunto X que contenga A para que esta definición tenga sentido, y entonces esto quiere decir los puntos que no están en A, o sea, los puntos de X que no están en A. De hecho, la definición se puede hacer recurriendo a la definición anterior de la diferencia. Esto por definición es X menos A, ¿vale? Así que el dibujo es más sencillo, digamos que si tenemos nuestro espacio ambiente X y tenemos por aquí nuestro conjunto A, pues el complementario de A es, en cierto sentido, lo contrario de A. Esto equivale a la negación, ¿eh? O sea, si estamos viendo que algunas de estas definiciones tienen correlación con las propiedades, con los operadores lógicos, pues el complementario sería el equivalente a la negación. Esto es como no A, ¿eh? Entonces, esto sería el complementario de A. Aquí no tengo una regla mnemotécnica porque el complementario y la negación no se parecen entre sí, pero quedaros con eso, que el complementario es el correlato de la negación. Y me quedan dos definiciones más. Vamos a borrar aquí. Esto es el conjunto vacío. El conjunto que no tiene elementos.
Es decir, para todo x en el universo, si estamos en un cierto conjunto universal, pues x no pertenece al vacío, o sea, el conjunto vacío no tiene ningún elemento, esta es, digamos, la propiedad que lo define, y por definición también, el vacío se entiende que es un subconjunto de todo conjunto. ¿Vale? Esto es, si queréis, como axioma. Entenderemos que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. ¿Vale? Porque la definición de ser un subconjunto de quiere decir que todo elemento del primer conjunto es un elemento del segundo conjunto. Entonces, como el conjunto vacío no tiene elementos, la propiedad que define la propiedad de la pertenencia se cumple de manera trivial, porque no hay nada que comprobar. Esa sería la idea. Y la última definición es la de este simbolito de aquí, P de partes. P de A se lee partes de A. ¿Y qué es esto de las partes? Pues las partes de un conjunto son todos los subconjuntos de A. Y quiere decir el conjunto de subconjuntos de A. Bueno, pues antes de continuar ahora con algunas propiedades de estas definiciones, vamos a hacer algún ejemplo. Empezamos haciendo algún ejemplo de la última definición de las partes. Y vamos a tomar como conjunto A el conjunto de los números 1, 2 y 3. Vamos a utilizar esta notación de llaves para representar los elementos de un conjunto. Cuando tengamos un conjunto finito como este, pues enumeraremos los elementos del conjunto separados por comas y metidos entre dos llaves. Y también podremos poner puntos suspensivos cuando queramos indicar que es una cosa infinita, ¿vale? O sea, por ejemplo, aunque luego lo vamos a definir, pero el conjunto de los naturales será así. 1, 2 y punto suspensivo. Y este punto suspensivo se entiende que llega, que no tiene límite. En este caso, pues vamos a poner como ejemplo este conjunto de 3 elementos y vamos a calcular el conjunto de partes de A. Bien, las partes de un conjunto son los subconjuntos de A, ¿vale? O sea, los elementos de las partes de A son subconjuntos de A. Eso quiere decir que las partes de A está formado, es un conjunto de conjuntos. Cada elemento de partes de A tiene que ser un subconjunto de A, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces vamos a hacer el dibujito por aquí. Tenemos nuestro conjunto A, que en realidad tiene solo 3 elementos, el 1, el 2 y el 3. Y entonces lo que tenemos que hacer es calcular el conjunto de subconjuntos de A. El primer elemento de las partes de cualquier conjunto es el trivial, es el vacío, porque el conjunto de los subconjuntos de A tiene que incluir al conjunto vacío, porque el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, siempre vamos a empezar con el vacío, ¿de acuerdo? Ese siempre va a ser el primer elemento de las partes de A. Luego, vamos a empezar a enumerar los conjuntos considerando el número de elementos que tiene. Tendremos los conjuntos de un elemento, que son estos 3, el conjunto 1, el conjunto 2 y el conjunto 3, ¿vale? Porque todos estos son subconjuntos de A. Luego tenemos los conjuntos de 2 elementos, que son este con este con este y el primero con el tercero. Mejor, 1, 2, 1,
3, a ver, 2, 3, y por último el propio A. Todo el conjunto A es un subconjunto de sí mismo. Bien, siempre el conjunto de partes de un conjunto siempre va a tener estos dos triviales, ¿no? El vacío y el total. Estos siempre van a estar. Y luego, pues habrá que ir añadiendo todos los subconjuntos no triviales de A. ¿Y qué podemos decir de las partes de A? Bueno, pues todo elemento de las partes de A es un subconjunto de A. ¿Cómo podemos representar eso con la notación que hemos definido antes? Bueno, pues podríamos decir que para todo X perteneciente a las partes de A, ¿qué es X? X es uno de estos conjuntos. Entonces, por seguir un poquito la nomenclatura anterior, vamos a poner X en mayúscula para que se entienda que es un conjunto, pero en realidad, desde el punto de vista de las partes de A, es un elemento, ¿no? Pero bueno, para todo X perteneciente a las partes de A, X es un subconjunto de A, ¿vale? Esta es la relación entre ser un elemento de las partes de A y ser un subconjunto de A. Esto es, digamos, lo que define a las partes de A. Pero esto para que veáis que estos símbolos se parecen mucho, pero significan cosas distintas. En este caso estoy diciendo que X es un elemento de las partes de A, porque las partes de A está formado por conjuntos, es un conjunto de conjuntos. Y aquí estoy diciendo que X es un subconjunto de A, porque X es un conjunto que está contenido dentro de A. ¿Vale? Lo estoy viendo de formas distintas. Aquí X lo estoy viendo como un elemento de este conjunto y aquí lo estoy viendo simplemente como un subconjunto más pequeñito del propio A. Bueno, espero que este ejemplo haya ayudado a clarificar un poco estos símbolos y vamos a continuar después con las primeras propiedades de las operaciones que hemos definido. El álgebra de Boole es el álgebra que cumplen los subconjuntos de las partes de un cierto conjunto universal, ¿vale? Esto es un álgebra en partes de U, donde U es un cierto conjunto ambiente. Y el álgebra esta lo que define son las propiedades de las operaciones de unión e intersección. Y son esencialmente una correlación exacta del álgebra de la conjunción y la disyunción. Las propiedades que vimos de asociatividad, conmutatividad y distributividad se traducen exactamente en el álgebra que cumplen los conjuntos. De hecho, la traducción, la demostración es exactamente pues, haciendo esa traducción. Entonces vamos a ver las propiedades. Respecto a la unión es asociativa, es decir, X unión Y unión Z es igual a X unión Y unión Z. Vamos a poner esto como un corchete para que se entienda que este paréntesis no forma parte de la expresión. ¿Vale? Esta es la asociatividad, da lo mismo el orden en que haga las uniones. Conmutatividad, la conmutatividad lo que dice es que X unión Y es lo mismo que Y unión X. Y el elemento neutro, ¿cuál sería el elemento neutro de la unión? Pues el vacío, ¿no? X unión el vacío es igual a X. Y para la intersección tenemos también asociatividad, X intersección Y intersección Z es igual a X intersección Y intersección Z. Tenemos conmutatividad, X intersección Y es lo mismo que Y intersección X. Y tenemos el elemento neutro. ¿Cuál sería el elemento neutro de la intersección? ¿Qué conjunto cuando intersecamos con cualquier otro se queda igual? Pues el total, ¿no? X intersección el conjunto universal es lo mismo que X.
Estas serían las propiedades de unión e intersección por separado y, como digo, esto es una traducción exacta de las propiedades que vimos para la conjunción y la disyunción, respectivamente. Y luego hay distributividad, que también es una correlación de la distributividad, que ya vimos, que lo que dice serían dos propiedades. X unión y intersección z es lo mismo que X unión y intersección X unión z, y X intersección y unión z es lo mismo que X intersección y unión X intersección z. Si uno escribe exactamente lo que significa esta propiedad, se puede ver que es una consecuencia de la distributividad de la conjunción y la disyunción. Vamos a verlo como ejemplo de, si queréis, pues la demostración de esta primera propiedad. Ya digo, todas las demás son exactamente iguales. Entonces, ¿qué significa esta igualdad de conjuntos? Lo que tenemos que ver es que un elemento está aquí, si solo si está aquí, ¿no? Esa es la igualdad de conjuntos. Entonces, sea un elemento A del conjunto izquierdo, vamos a ver que A pertenece al conjunto izquierdo si y solo si A pertenece al conjunto derecho de la igualdad. Entonces, ¿qué quiere decir que A esté aquí? A pertenece a X unión y intersección Z, si solo si. ¿Qué significa que pertenezca a la unión? Pues que o bien pertenece a X o bien pertenece a Y intersección Z, ¿no? Luego esto, pertenecer a la unión quiere decir que A pertenece a X o A pertenece a Y intersección Z. Vamos a desarrollar ahora esto de aquí, que es una propiedad no atómica, ¿no? O sea, esto lo dejo tal cual, A pertenece a X o... ¿Y qué quiere decir que A pertenezca a la intersección? Pues que pertenece a ambos. A pertenece a Y y A pertenece a Z. Y ahora ya es cuando aplico la propiedad que ya vimos en lógica de la distributividad de la conjunción y la disyunción. Esto es una condición lógica o una conjunción de dos propiedades lógicas. Entonces esto distribuye, de manera que esto es esta condición o esta condición y esta condición o esta condición, ¿vale? Esto es lo mismo por la distributividad que ya vimos de la lógica. Esto es lo mismo que A pertenece a X o A pertenece a Y A pertenece a X o A pertenece a Z. Y esto es lo mismo que la parte derecha de la igualdad, porque esto se corresponde con la unión de X con Y y esto se corresponde con la unión de X con Z y esta conjunción se corresponde con la intersección. O sea, esto es exactamente lo mismo, o equivalente, perdón, a decir que A pertenece a esto de aquí. X intersección Y, X unión Y intersección X unión Z. ¿Vale? Esta es la forma de demostrar. Todas estas propiedades proceden de las propiedades de los operadores lógicos, aunque en estos casos, en la teoría de conjuntos, podemos hacer el dibujito también para convencernos de estas propiedades. Como ejemplo, vamos a hacer el dibujo correspondiente a esta propiedad que acabamos de demostrar. ¿Cuál sería el diagrama de Venn de esta propiedad? Pues tenemos el conjunto A, bueno, los hemos llamado X y Z, ¿no? Entonces vamos a poner conjunto X, el conjunto Y y el conjunto Z.
Siempre que queráis hacer un diagrama para demostrar una propiedad de este tipo de conjuntos, tenéis que poner el diagrama más general posible. El más general posible para tres conjuntos es este de aquí, en el que tenéis estos tres conjuntos están, digamos, en posición general, ¿no? Hay intersecciones 2 a 2 y la intersección de los tres. Entonces, vamos a dibujar, en primer lugar, voy a copiar el dibujo, solo los colores, no voy a poner los nombres. Entonces vamos a hacer, aquí a la izquierda, vamos a poner, ¿qué quiere decir esto de aquí? Que es x unión y intersección z. Pues es, a x le unimos la intersección de y con z, ¿vale? O sea, es x, todo x, junto con y intersección z. Y intersección z es esto de aquí, es esta parte de aquí. Esto ya lo habíamos metido, y esto es lo nuevo que añadimos, ¿no? O sea, que mi conjunto es todo esto de aquí. Esto es la parte izquierda de la igualdad. Esto también está metido. ¿Y qué es esta parte derecha de la igualdad? X unión y, ¿qué es? X e y son el negro y el rojo, ¿no? X unión y, vamos a poner esto en... Vamos a ponerlo así, con el rojito. En primer lugar, esto es x y este es y, o sea, es todo, ¿no? Todo esto. Esto sería x unión y. Y x unión z sería coger el conjunto x y añadirle todo z. Esto es x unión z. ¿Y qué me sale cuando hago la intersección de las rayas rojas con las rayas azules? ¿Qué me sale? Pues lo que me sale es lo mismo que me había salido aquí, ¿no? O sea, la intersección de esta unión de aquí con la unión esta de aquí es justo, o sea, lo común es esta parte, la parte de x es común, lógicamente, todo esto es común, y luego esta parte de aquí, de la unión, o sea, de la intersección de y con z. Esto es x unión y intersección x unión z. ¿Vale? Aquí vemos que el dibujo es el mismo. Bueno, esta sería la demostración gráfica de esta propiedad. Por último, de la parte de conjuntos naïf, vamos a ver las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan son dos y lo que dicen es que x unión y complementario es igual a x complementario intersección y complementario, y que x intersección y complementario es igual a x complementario unión y complementario. Estas leyes también son equivalentes a las leyes de Morgan que vimos en lógica, donde se referían en el caso de la lógica a la negación de la conjunción y la negación de la disyunción, ¿vale? Porque recordad que la unión es equivalente a la disyunción y la intersección es como la conjunción y hacer el complementario es como negar. Entonces, juntando todo eso, pues si uno escribe esto y aplica las leyes de Morgan de la lógica, sale directamente la demostración de estas dos propiedades. No lo voy a hacer porque es muy parecido a lo que hemos hecho con la propiedad distributiva. Lo que voy a hacer es, si queréis, el dibujito, ¿no? Entonces vamos a hacer el dibujito para la unión. Tengo aquí mi conjunto x, mi conjunto y mi conjunto universal, ¿vale? Entonces, lo que dice la primera propiedad es que el complementario de la unión, que es todo lo que está fuera, esto es el complementario de la unión, lo puedo describir como la intersección del complementario de x y el complementario de y.
¿Por qué? Pues porque no estar en la... O sea, que algo esté en el complementario de la unión quiere decir que no pertenece a la unión, y si no pertenece a la unión no puede pertenecer ni a X ni a Y. O sea que no estar en la unión quiere decir que ni está en X ni está en Y, y por tanto pertenece a X complementario y pertenece a Y complementario, y por tanto pertenece a la intersección de X complementario con Y complementario. Si uno dibuja, si uno piensa, ¿no?, en X complementario y en Y complementario, la intersección de eso es justo lo que queda aquí rayado. Pero en el caso, la verdad es que las leyes de Morgan se entienden casi mejor escribiendo la propiedad que con el dibujo. Bien, y con esto pues termina la primera parte de este tema de teoría naive de conjuntos, y luego veremos las propiedades de los números naturales.